Saludos a todos mis alumnos y bienvenidos a este video tutorial con el que vamos a proceder al análisis de una oración subordinada de relativo sin antecedente, a la que también podemos llamar adjetiva sustantivada. Empezamos con este ejemplo que he elegido. El que haga bien el trabajo tendrá un sobresaliente. Lo primero que tendremos que hacer para llevar a cabo el análisis de una oración compuesta será localizar los verbos. En este caso, el primero que encuentro es este, haga, al que he marcado como verbo 1. A continuación me encuentro, tendrá, al que he marcado como verbo 2. Tendremos que comprobar cuál es la relación sintáctica que se establece entre estos dos verbos y para ello tendremos que localizar la presencia de un nexo. En este ejemplo nos encontramos un que. Este que, al que he marcado arriba como nexo, puesto que es el elemento de unión que me permite identificar la relación entre el verbo haga y el verbo tendrá. La particularidad de este que es que además de funcionar como nexo, es un pronombre relativo, al que asignaré la función de sintagma nominal. ¿Cómo sé que se trata de un pronombre relativo? Sabéis que los pronombres se caracterizan por sustituir al nombre, de manera que este que tendría que tener delante un sustantivo, un antecedente, al que se refiriera, con el que se relacionara, por eso se llama pronombre relativo. La particularidad de este tipo de oraciones es precisamente lo que dice su título, que no tienen antecedente. Tendremos que deducir a partir de otros elementos que aparezcan acompañando la estructura qué tipo de sintagma tenemos y cuál es ese antecedente que ha sido omitido. Empecemos por partes. La localización de este nexo, que es el que introduce oraciones subordinadas de relativo, va a ser el que me permita acotar, como siempre hacemos con corchetes, cuál es la estructura sintáctica subordinada a la que le vamos a poner nombre. Y ya por todo lo dicho anteriormente, habríamos llegado a la conclusión de que se trata de una oración, puesto que es un enunciado que contiene su propio verbo, que es subordinada, en tanto que tiene un elemento que es este nexo que establece la dependencia sintáctica respecto al verbo principal, y a la que hemos llamado de relativo sin antecedente, puesto que el pronombre es la marca que me permite deducir que tendría que haber un antecedente no expreso con el que se relaciona. A estas oraciones también se las llama adjetivas sustantivadas, y ahora vamos a comprobar por qué. Adjetivas porque semánticamente y funcionalmente se comportan como un adjetivo, expresando una característica de un sustantivo que en este caso no está expresado, el antecedente está omitido, y funcionalmente porque hará lo mismo que le sucede al adjetivo cuando no está el sustantivo al que debería acompañar. Lo que le ocurre es que se sustantiva, asumirá las funciones propias del sustantivo. Vamos a seguir buscando elementos que nos den señales que nos permitan establecer la estructura y la función de estos elementos que vamos a terminar agrupando. En este caso, observaremos que delante de este que, aunque no está el sustantivo al que está sustituyendo, sí que tenemos la presencia de un determinante masculino singular, que será el indicio, el rastro que ha dejado ese sustantivo que ha sido omitido. Vamos a seguir atando cabos. Si tengo este artículo masculino singular, he observado y me he dado cuenta de que hay un sustantivo que ha sido omitido, el que tendría que estar ocupando la función de núcleo de un sintagma ha sido omitido, y a continuación identifico la presencia de una oración de relativo, adjetiva. ¿Qué sintagma va a ser este que tengo delante? Bueno, pues vamos a analizar con un poquito más de detalle. Vamos a escribir cuál podría ser este antecedente que no está expresado, por eso he puesto con una cruz. ¿Cuál podría ser? Pues un sustantivo masculino singular. ¿Por qué lo sé? Porque el determinante, el artículo masculino singular, él, me da esa pista, ese indicio. Bien, si este antecedente fuera el sustantivo alumno o cualquier otro, por ejemplo, estudiante, cualquier otro que tuviera que ver con el sentido de este sintagma, ha sido omitido. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Bueno, por esta razón, la función que debería haber desempeñado ese antecedente ha quedado vacía. Aquí lo tengo. ¿Qué conclusión
va a ser la siguiente que tengo que sacar? Pues que, igual que sucede con los adjetivos que se sustantivan, esta oración subordinada de relativo sin antecedente, o también llamada adjetiva sustantivada, lo que va a hacer es asumir la función de núcleo. Es decir, en ausencia del sustantivo, va a ser el acompañante, la estructura subordinada, la que se sustantive, la que asuma la función de núcleo. Acordaos de la comparación que siempre digo en clase. Cuando el delegado no está, ¿quién desempeña su función? El subdelegado. Cuando el sustantivo no está, ¿quién asume su función? Digamos que es un representante dentro del sintagma. En este caso va a ser la oración subordinada adjetiva, la que se sustantiva, funcionando como núcleo. Una vez que hemos observado todo esto, veremos que el sintagma quedaría de esta manera. Un sintagma nominal, ¿por qué? Porque en la función de núcleo encontramos una subordinada adjetiva que se ha sustantivado, se va a comportar como un sustantivo. Por eso, a este sintagma lo llamaremos sintagma nominal, porque su núcleo va a estar ocupado por un elemento sintáctico sustantivado, que delante tiene un determinante. Determinante y núcleo constituyen este sintagma nominal, cuyo núcleo, que sería ese antecedente que no está expresado, estaría expresado, como hemos dicho antes, con número singular. El indicio y la pista de esto nos la da siempre el artículo masculino singular. Pues bien, ¿qué función sintáctica le vamos a asignar a este sintagma nominal complejo? Pues, acudiendo a la característica sintáctica de la concordancia, comprobaremos que este sintagma nominal, el que haga bien el trabajo, es el que concuerda con el número del verbo que va a ser núcleo del predicado. Estudiante, alumno, este sería el antecedente que no está expresado, en singular, tendrá número singular, lo cual nos permite decidir que este sintagma nominal va a ser el sujeto de la oración que estamos intentando analizar, del conjunto de la oración. Continuamos, puesto que si ya tenemos identificado el sujeto, lo siguiente que nos corresponderá es establecer cuál es el predicado. El predicado va a ser el sintagma verbal, cuyo núcleo es el verbo principal tendrá, y cuya función es la de predicar, informar acerca de este sujeto. Predicado verbal, porque el verbo en cuestión, que funciona como núcleo, es un verbo predicativo. Y además de ser un verbo predicativo, es un verbo transitivo. En este punto recomiendo lo de siempre, que antes de acudir al análisis de la oración subordinada, resolvamos el resto de la oración. Así que procedemos a analizar a este sintagma verbal, predicado verbal de la oración, acudiendo, como debemos hacer siempre, al verbo, del que ya hemos dicho que es predicativo, de lo cual deducimos que es un predicado verbal, y observamos además que es transitivo, es decir, es un verbo cuyo significado está incompleto y que obligatoriamente exige la presencia de un grupo de palabras que desempeñarán la función de complemento directo. Aquí tenemos: el que haga bien el trabajo tendrá un sobresaliente. Lo tendrá. Esto si llevamos a cabo la sustitución pronominal, pero si transformamos la oración de activa a pasiva, comprobaremos que este sintagma nominal se convierte en sujeto paciente de la oración pasiva. Un sobresaliente será tenido por el que tenga o el que haga bien el trabajo. Aquí tenemos marcado el complemento directo obligatorio de este verbo transitivo. Pensad que si eliminásemos este complemento directo de la oración, esta carecería de sentido. Dentro de este sintagma nominal marcaremos el núcleo, que es el sustantivo sobresaliente, y su determinante. Ahora sí, una vez que ya ha quedado analizado el predicado de la oración, vamos a centrarnos en el siguiente verbo, que es el núcleo de la oración subordinada. El verbo haga, que está expresado en subjuntivo, también es un verbo predicativo y también es un verbo transitivo. De manera que esto nos va a exigir localizar un complemento obligatorio dentro de la subordinada. Pero antes de eso, antes de buscar
complementos directos u otros que acompañen a este verbo, lo que vamos a hacer es deducir cuál sería el sujeto para este verbo. Os decía antes que al pronombre relativo, al que le hemos marcado debajo como sintagma nominal, le tendremos que asignar una función sintáctica dentro de la subordinada. ¿Cuál va a ser esta? Acordaos que en las oraciones subordinadas de relativo con antecedente, lo que hacíamos era sustituir el pronombre relativo que por ese sustantivo que tenía delante, por el antecedente. ¿Qué ocurre? Que ahora no lo tenemos expresado, pero sí lo podemos deducir. No sabemos cuál va a ser, pero sí cuáles son sus características morfológicas más importantes, el género y el número. Y esto, como dijimos antes, lo sabemos a través del determinante, que es masculino singular. Igualmente, lo que tendremos que hacer es sustituir este que por el que podría haber sido su sustantivo antecedente, un masculino singular, estudiante, alumno. Si llevamos a cabo esa sustitución en abstracto, porque no tenemos la palabra que tendría que ser antecedente, comprobaríamos que este pronombre relativo, este que, sintagma nominal, va a desempeñar la función de sujeto de la subordinada. Bueno, ahora sí, cuando tenemos el sujeto de la subordinada, lo siguiente que podremos marcar será el predicado. Un predicado que por tener como núcleo a un verbo predicativo será un predicado verbal, dentro del cual, por tratarse de un verbo también transitivo, tendremos que identificar a ese grupo de palabras que obligatoriamente deben estar presentes para completar el significado del verbo. Es decir, tenemos que localizar el sintagma nominal, complemento directo. ¿Cuál va a ser? Pues aquel que dentro de esta oración podamos pronominalizar, en este caso por el pronombre lo. El alumno que haga bien el trabajo. El alumno que lo haga bien. ¿Dónde estaría nuestro complemento directo de la subordinada? Pues aquí, el trabajo. Sintagma nominal, complemento directo, dentro del cual tenemos como núcleo al sustantivo trabajo y como determinante al artículo masculino singular el. Bueno, solamente nos quedaría un complemento por analizar dentro de la subordinada. ¿Cuál sería? Pues sería este sintagma adverbial al que analizaremos como complemento circunstancial de modo, cuyo núcleo es el adverbio bien. Bueno, como veis, llegado a este punto, lo último que me quedaría por marcar sería la oración compleja. Es decir, que todos estos elementos que he englobado dentro de esta línea estarían constituyendo una estructura compleja. ¿Por qué? Porque en uno de los elementos sintácticos principales, en este caso el sujeto, en su interior encontramos una estructura sintáctica subordinada y de ahí vendría dada la complejidad de este enunciado. Bueno, pues hemos llegado al final. Buen trabajo si finalmente habéis conseguido entender todo lo que ha quedado explicado en este video tutorial. Y si no fuera así, por favor os emplazo a que os pongáis en contacto conmigo para hacer comentarios, para trasladarme vuestras dudas y bueno, pues para terminar de aprender un paso más en este tema tan apasionante que os gusta tanto, que es el de la sintaxis. Os mando un abrazo fuerte y todo mi cariño.